La historia comenzó en las primeras décadas del siglo pasado, sobre tierras completamente inhóspitas. El tatarabuelo de Julieta gastó una inmensa fortuna para comprar la punta más alta de aquel cerro solitario. No había caminos pavimentados ni senderos transitables que guiaran hacia esa lejana cumbre de muerte. Al principio, el hombre solo colocó postes de madera vieja y alambres de púas para delimitar su dominio. Con los años, una pequeña choza maltrecha se levantó entre el polvo para albergar a los primeros vigilantes. Varias décadas transcurrieron antes de que 3 grandes edificaciones de piedra sólida cambiaran el paisaje permanentemente. Los viajeros que se aventuraban a mirar desde abajo sentían una extraña opresión en el pecho. Los valientes que se acercaban en la oscuridad juraban escuchar murmullos atrapados en las paredes de adobe. Las viejas generaciones murieron dejando aquella inmensa propiedad sumida en un completo abandono espiritual. Fue entonces cuando el abuelo de Julieta compró las partes de sus hermanos para convertirse en el único dueño. Aquel militar rudo y agresivo impuso una ley de silencio absoluto que despertó a los demonios latentes. Nadie sabía qué pactos oscuros se habían sellado para edificar los nuevos rincones de la hacienda maldita. Su joven esposa falleció tras dar a luz a 8 hijos, dejando la casa impregnada de una profunda amargura. Los pequeños niños fueron los primeros en notar que las sombras del segundo piso cobraban vida propia. El cartero del pueblo juró que jamás regresaría tras presenciar una fiesta fantasmal llena de risas macabras. Una mujer de piel extremadamente pálida abrió la entrada principal para disolver las voces en un frío sepulcral. Los repartidores de leche regresaban con sus frascos agrios debido al terror insoportable que provocaba el porche. El abuelo militar castigaba con saña cualquier mención de fantasmas utilizando una pesada regla de madera rígida. Los pesados bidones metálicos de agua eran arrojados por el pasillo superior por una fuerza invisible y violenta. Los hermanos se arrodillaban en fila recibiendo golpes injustos por desastres que ellos jamás habían provocado. El miedo constante transformó a toda la descendencia en seres hoscos y severamente traumatizados por el entorno. La mecedora privada del general se movía sola en la penumbra cuando la casa quedaba en silencio. Solo los nietos pequeños conocieron un rastro sutil de ternura oculta tras aquella coraza militar fría. Las tías recordaban con pánico absoluto las tardes donde pasos descalzos las perseguían por las escaleras principales. Gigantescas manos, invisibles, dejaban manchas negras impregnadas de hollín sobre las paredes recién pintadas de blanco. La modernidad avanzó rápidamente y la civilización urbana rodeó por completo las faldas del Cerro Maldito. El viejo militar resistió con ferocidad los intentos del gobierno local por demoler sus altos muros perimetrales. Al final, un tramo de cemento inconcluso quedó como mudo testigo de una tregua forzada e incómoda. Sus propios hijos abandonaron la cima para escapar definitivamente del aura opresiva que asfixiaba el lugar. Los nietos heredaron el terror al describir una aparición de rostro carcomido y vestimentas funerarias podridas. Susurros malignos se detenían de golpe cada vez que alguien intentaba descifrar el idioma de las sombras. Si cruzabas los umbrales vacíos durante la medianoche, sentías un aliento helado recorriendo tu cuello desesperadamente. Cumplidos los 80 años, la salud del implacable anciano se desplomó como un castillo de naipes. El diagnóstico médico sentenció de inmediato que no le restaba más de un mes de agonía terrenal. Una oleada de disculpas familiares inundó la alcoba mientras el viejo de acero lloraba en silencio. Contra todo pronóstico científico, el moribundo pareció recuperarse por completo durante 4 extraños meses adicionales. Retomó sus costumbres hostiles exigiéndose aislamiento y gritando con desprecio ante las muestras afectuosas de su estirpe. Pero, cuando la última visita se marchó cerro abajo, su cuerpo colapsó pidiendo auxilio de inmediato. Una densa atmósfera macabra se apoderó de las habitaciones, ahuyentando a los parientes más cercanos de la región. El cuarto más amplio de la planta baja se convirtió en el escenario final para una confrontación
mística definitiva. Tras aquella confrontación mística definitiva que selló el destino de la planta baja, el silencio regresó a la vieja propiedad con una pesadez insoportable. La vida en la hacienda maldita adoptó entonces una rutina implacable bajo el mando absoluto del abuelo militar. Cada mañana comenzaba exactamente a las 5, antes de que los primeros rayos del sol lograran tocar la cima del cerro desértico. El anciano no toleraba la debilidad ni permitía el menor retraso en las tareas diarias de la enorme propiedad. El joven nieto despertaba sobresaltado al escuchar los pasos firmes y rítmicos que se aproximaban a su habitación. Su principal obligación consistía en transportar pesados bidones plásticos llenos de agua desde el pozo exterior hasta la cocina principal. El peso del líquido entumecía los dedos del niño mientras avanzaba lentamente por el extenso patio de tierra batida. Desde el porche superior, la mirada penetrante del abuelo vigilaba cada centímetro del penoso trayecto. Una tarde gris de invierno, un extraño fenómeno interrumpió la rígida rutina impuesta en la casa. El agua dentro de uno de los bidones sellados comenzó a agitarse violentamente sin que nadie lo estuviera tocando. El nieto retrocedió 2 pasos al notar que el líquido formaba un pequeño remolino concéntrico en su interior. Un sonido sordo, similar a un susurro ahogado, emergió directamente de las profundidades del plástico azulado. El abuelo militar entró repentinamente al recinto y el movimiento del agua cesó de golpe de forma antinatural. Con un tono de voz gélido, el anciano acusó a su nieto de estar perdiendo el tiempo con tonterías imaginarias. Para dar una lección de disciplina, el militar ordenó llenar 3 bidones adicionales antes de que cayera la noche. El sol comenzó a devorarse tras el horizonte desértico, tiñendo el cielo de un color púrpura sumamente siniestro. El niño arrastró el último contenedor por el suelo rugoso mientras sentía que el aire se volvía extremadamente frío. Al colocar el bidón junto a los otros en el pasillo exterior, notó que todos vibraban levemente al mismo tiempo. La vibración constante producía un repiqueteo metálico que resonaba por todas las paredes de la hacienda. Sin inmutarse por el extraño ruido, el abuelo cenó en absoluto silencio en la mesa principal de madera. El nieto apenas probó bocado, manteniendo la vista fija en la puerta entreabierta que conectaba con el porche. Un golpe seco y rotundo vibró desde el exterior, indicando que uno de los bidones se había volcado solo. El abuelo se levantó bruscamente de su silla, golpeando con fuerza la superficie de la mesa con ambas manos. Con un grito imperioso, ordenó al menor que saliera de inmediato a levantar el desastre y limpiar el pasillo. El miedo paralizó las piernas del niño por unos instantes, pero la severa mirada de su abuelo no admitía réplica. El muchacho abrió la puerta de madera chirriante y se adentró en la gélida oscuridad de la noche desértica. Al agacharse para levantar el contenedor volcado, descubrió que el agua derramada no corría con normalidad. El líquido espeso parecía moverse en contra de la gravedad, subiendo lentamente por la superficie rugosa de la pared. Un escalofrío mortal recorrió la espalda del niño al ver que el agua formaba una figura humana difusa. El abuelo militar observaba fijamente desde el umbral de la puerta, manteniendo una expresión completamente impasible. A pesar de la impactante visión, el anciano se negó rotundamente a reconocer que algo sobrenatural ocurría en su hogar. Caminó directamente hacia la mancha líquida de la pared y la golpeó fuertemente con su bastón militar. La silueta húmeda estalló en 1000 gotas ordinarias que cayeron pesadamente sobre las botas del viejo soldado. Con paso firme, el abuelo regresó al interior de la hacienda y ordenó cerrar todas las cerraduras con llave. El nieto apresuró sus movimientos, trancando la pesada puerta de madera con un gran cerrojo de hierro fundido. Sin embargo, el persistente sonido de burbujeo comenzó a escucharse ahora desde el baño de la planta alta. El ruido se intensificaba a cada segundo, asemejándose al rugido constante de una marea atrapada entre los muros. El muchacho se cubrió los oídos con ambas manos en un intento desesperado por ahogar aquel tormento acústico. El abuelo militar permaneció de pie en el centro del corredor,
desafiando a la invisible amenaza con su postura rígida. De repente, todas las tuberías de la casa crujieron al unísono mientras un espeso líquido negro comenzaba a filtrarse por debajo de las puertas de las habitaciones superiores. El espeso líquido viscoso continuaba brotando por debajo de los marcos de madera, tiñendo el suelo con un brillo aceitoso. Di 3 pasos hacia atrás, sintiendo cómo mis zapatos crujían contra los viejos tablones carcomidos del pasillo. El crujido de las tuberías cesó de golpe, dejando la vieja edificación sumida en un silencio sepulcral y asfixiante. Con manos temblorosas, agarré un trozo de trapo viejo e intenté limpiar la mancha oscura que avanzaba inexorablemente. La tela se deshizo casi al instante al entrar en contacto con aquella sustancia, despidiendo un olor fétido a humedad y pantano. Decidí que no podía quedarme ni un minuto más encerrado en esa atmósfera sofocante sin volverme loco por completo. Corrí hacia la pesada puerta principal de la entrada, quitando los 3 cerrojos de hierro con movimientos torpes. Al abrir de par en par, el aire helado de la mañana golpeó mi rostro y encontré una figura parada en el porche. Era el cartero del pueblo, quien sostenía un fajo de cartas arrugadas mientras miraba fijamente hacia el suelo de piedra. El hombre dio un respingo exagerado al verme, retrocediendo un paso completo hacia las escaleras de la entrada. Sus ojos esquivaban constantemente el interior de la vivienda, como si temiera que algo fuera a salir de las sombras. Me extendió la correspondencia con el brazo completamente estirado, manteniendo la mayor distancia física posible. El hombre carraspeó con nerviosismo antes de murmurar que nadie en el pueblo quería acercarse a esta cima desértica. Le pregunté directamente la razón de tanto miedo, sosteniendo los sobres contra mi pecho con fuerza. El cartero bajó la voz hasta convertirla en un susurro áspero, relatando los viejos rumores que circulaban en las cantinas. Mencionó que hace décadas, una mujer vestida con telas blancas de novia había sido abandonada a su suerte en estos terrenos. Según la leyenda local, ella caminó en círculos bajo el sol implacable hasta que la locura y la sed consumieron su último aliento. El mensajero aseguró que su alma en pena jamás abandonó los límites de la propiedad y que busca reclamar a los vivos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al recordar el rastro negro que goteaba en el segundo piso de la casa. Sin decir una sola palabra más, el cartero se dio la vuelta bruscamente y comenzó a bajar el cerro a toda prisa. Me quedé completamente solo en el umbral, escuchando el lejano eco de sus pasos perderse en la inmensidad del desierto. Cerré la puerta de golpe, bloqueando el viento exterior, pero el frío interno parecía haberse intensificado notoriamente. Decidí caminar hacia la cocina vieja para preparar un té que lograra calmar la agitación de mis nervios destrozados. Cuando encendí el cerillo, la llama bailó violentamente antes de apagarse por una corriente de aire inexistente. Un repentino y denso aroma a flores marchitas y tierra mojada inundó por completo el espacio cerrado. Desde el pasillo central llegó el sutil sonido de unas telas pesadas arrastrándose rítmicamente sobre el suelo. Me quedé inmóvil junto a la estufa, incapaz de mover un solo músculo mientras mi respiración se congelaba. El sonido rasposo del textil raspando la madera se detenía a intervalos regulares, emulando unos pasos lentos. Saqué fuerzas de la desesperación y me asomé milímetro a milímetro por el borde del marco de la cocina. Al final del corredor, suspendida a unos centímetros del suelo, se encontraba una silueta femenina imponente. Su cuerpo estaba cubierto por un desgarrado vestido nupcial lleno de polvo, manchas de tierra seca y encajes viejos. Un largo velo translúcido ocultaba por completo sus facciones, pero revelaba la oscura oquedad donde debía estar el rostro. El espectro comenzó a avanzar flotando hacia mi posición sin alterar la perfecta verticalidad de su tétrica postura. Retrocedí tambaleándome dentro de la cocina, derribando accidentalmente una silla de madera que estalló contra el suelo. Me arrastré por las baldosas heladas hasta quedar acorralado debajo de la mesa principal de madera maciza. La temperatura del aire descendió de golpe, permitiendo que mi propia respiración saliera en densas ráfagas de vapor.
Las telas blancas aparecieron en el umbral de la cocina, iluminando el suelo con una luminiscencia pálida y mortuoria. Dos manos pálidas y esqueléticas, con dedos largos y uñas carcomidas, emergieron lentamente de las mangas rotas. La aparición se detuvo justo frente a la mesa y comenzó a inclinarse lentamente hacia el suelo donde yo me ocultaba. El velo se levantó de golpe por una ráfaga invisible, revelando dos ojos completamente rojos que me miraron fijamente a 1 centímetro de mi rostro. Aquellos ojos carmesí perforaron mi alma por lo que pareció una eternidad congelada en el tiempo. Solté un grito ahogado que se extinguió en mi garganta antes de poder convertirse en un verdadero lamento. Di un tropezón violento hacia atrás, perdiendo el equilibrio por completo sobre las frías baldosas. Mis talones chocaron contra el relieve del suelo, haciéndome caer pesadamente de espaldas. La silueta de la mujer vestida de blanco parpadeó y se disolvió en la densa negrura como si nunca hubiera existido. Me levanté usando mis manos y rodillas de forma torpe, ignorando el dolor agudo en mis extremidades. Corrí desbocado por el pasillo principal, sintiendo que el aire frío quemaba mis pulmones con cada bocanada. Crucé el umbral de la habitación principal buscando desesperadamente el refugio de la autoridad de mi abuelo. Al entrar, me detuve en seco al escuchar el chirrido agónico que salía de su pecho cansado. El viejo militar ya no mostraba aquella postura erguida y severa que solía infundir respeto en la casa. Su rostro estaba cubierto por una capa fina de sudor frío que brillaba tenuemente bajo la lámpara de aceite. Cada respiración suya requería un esfuerzo monumental que hacía estremecer todo su torso demacrado. Me acerqué lentamente a la cama, sintiendo que el peso del ambiente se duplicaba con cada paso. Afuera, el viento comenzó a silbar con una violencia inusitada, golpeando las vigas del techo. Las nubes negras taparon por completo la poca luz de las estrellas, sumiendo el cerro en tinieblas. El abuelo abrió los ojos de golpe, revelando unas pupilas nubladas por la fiebre y la cercanía de la muerte. Su mano temblorosa emergió de las sábanas roídas y buscó a tientas mi brazo con desesperación. El agarre de sus dedos era sorprendentemente rígido, helado como el mármol de una tumba. «Ya viene», susurró con una voz pastosa que heló la poca sangre que me quedaba en las venas. No entendí sus palabras en ese instante, pero el terror en su semblante era innegable. Un trueno ensordecedor sacudió los cimientos de la antigua edificación, rompiendo un vidrio lejano. La lluvia comenzó a caer como un diluvio implacable, golpeando las tejas con fuerza metálica. En medio del rugido de la tormenta, un sonido ajeno y rítmico comenzó a filtrarse desde el desierto. Era el crujido metálico y seco de unas ruedas de madera pesada avanzando sobre las piedras del camino. El sonido iba acompañado por el golpeteo lento y coordinado de cascos de caballos sobre la tierra batida. El abuelo comenzó a agitarse en la cama, intentando incorporarse sin éxito mientras sus ojos se desviaban. Un olor denso a madera podrida y flores marchitas inundó repentinamente la estancia cerrada. Me solté de su agarre y di 3 pasos hacia la gran ventana que daba al patio frontal. Limpié el vaho del cristal con la palma de mi mano, dejando una marca translúcida en la superficie. La densa niebla de la tormenta ascendía por la ladera del cerro como garras espectrales buscando la entrada. Entre las cortinas de lluvia divisé la macabra silueta de un carruaje antiguo totalmente oscuro. La carreta no tenía faroles encendidos, pero una extraña fosforescencia emanaba de sus maderas carcomidas. Los 2 corceles que la arrastraban no poseían pelaje visible, pareciendo formas hechas de puro humo negro. El traqueteo de la madera se detuvo justo frente al gran portón de hierro de la hacienda. Un silencio sepulcral sustituyó de inmediato el estruendo de los truenos, congelando todo el ambiente. A mis espaldas, la respiración del abuelo cesó de manera abrupta, dejando solo un eco vacío en el cuarto. Giré la cabeza horrorizado hacia la cama, confirmando que su pecho ya no realizaba ningún movimiento. Antes de poder procesar mi pérdida, un golpe brutal resonó en la puerta principal de la casa abajo. El sonido de cadenas pesadas arrastrándose comenzó a escucharse sobre los escalones de piedra exteriores.
La perilla de la habitación donde me encontraba comenzó a girar lentamente desde el exterior, revelando una densa bruma negra filtrándose por debajo. El crujido metálico de la perilla girando se detuvo por completo, justo cuando el pestillo pareció ceder ante la presión invisible. Mis ojos se fijaron en la densa bruma negra que continuaba deslizándose como un reptil bajo la vieja puerta de madera. Retrocedí un paso, arrastrando los talones contra las tablas del suelo, intentando alejarme del umbral maldito. En la cama, la respiración de mi abuelo militar se volvió un silbido agónico que llenaba toda la habitación. La temperatura del cuarto descendió tan rápido que exhalé un vaho blanco que flotó tembloroso en el aire. De repente, un golpe seco resonó desde el exterior de la casa, interrumpiendo el lamento de la tormenta de arena. La bruma negra que cubría el suelo comenzó a disiparse como si una fuerza contraria la estuviera barriendo hacia atrás. Una silueta femenina emergió de la penumbra del pasillo cuando la puerta finalmente se abrió sin hacer ruido. No era el espectro de ropajes blancos del cartero, sino una mujer de mirada serena y túnica desgastada. Ella avanzó descalza sobre la madera crujiente, pero sus pasos no producían el menor sonido en el silencio absoluto. Mi cuerpo entero se paralizó por completo mientras la observaba aproximarse lentamente hacia la cama de mi abuelo. El abuelo emitió un quejido sordo y dejó caer su brazo flácido hacia el frío suelo de la habitación. La misteriosa mujer se arrodilló junto a él con una gracia que desafiaba toda lógica humana. Ella colocó sus palmas pálidas directamente sobre el pecho del anciano, justo donde su corazón latía débilmente. Un destello de luz tenue pero intensa brotó de sus dedos, iluminando las grietas del techo de la hacienda. El rostro arrugado de mi abuelo pareció relajarse instantáneamente mientras una oleada de calma inundaba sus facciones. La mujer comenzó a susurrar unas palabras en un dialecto antiguo que yo jamás había escuchado en mi vida. El fuerte olor a azufre que había impregnado la casa fue reemplazado por un aroma fresco a tierra mojada. De pronto, el cuerpo del abuelo se arqueó levemente antes de deslizarse suavemente de la cama hacia el suelo. Solté un grito ahogado al ver que yacía completamente inmóvil sobre las polvorientas tablas de madera. La mujer extendió sus manos sobre él, mientras éste permanecía extendido en el suelo en una posición ritual. Ante mis ojos incrédulos, las profundas heridas de su pecho comenzaron a cerrarse solas, dejando una piel limpia. Un color rojizo y saludable regresó de inmediato a las mejillas que antes lucían pálidas y moribundas. El abuelo abrió los ojos de golpe y exhaló una bocanada de aire limpio, llenando sus pulmones regenerados. La mujer se incorporó lentamente, sin romper el contacto visual, conmigo por un solo segundo. Quise hablarle para agradecerle, pero mi garganta se cerró por completo como si un nudo de hielo me lo impidiera. Ella simplemente asintió con la cabeza, esbozando una sonrisa enigmática que transmitía tanto paz como un secreto ancestral. Dio media vuelta y caminó hacia la ventana desvencijada que daba directamente hacia el abismo del cerro. Me arrodillé rápidamente al lado de mi abuelo para comprobar si lo que había presenciado era real o una locura. Su pulso era fuerte y constante, latiendo con una vitalidad que no había tenido en los últimos 10 años. El abuelo se sentó en el suelo por sí mismo, mirando a su alrededor con una lucidez que me heló la sangre. Él me miró fijamente y me dijo con voz firme que la mujer del milagro no pertenecía a este mundo ni al de los muertos. Fuera de la hacienda, el aullido de los vientos de la tormenta pareció cambiar de tono, volviéndose un gemido de rabia furiosa. La carreta de la muerte, frustrada por haber perdido su presa original, comenzó a rodar ruidosamente alrededor de los muros. El abuelo se levantó del suelo con una agilidad sobrenatural y caminó directo hacia el viejo baúl de hierro donde guardaba sus armas. Con un crujido pesado, abrió la tapa revelando que el milagro de la sanación exigía un precio inmediato que debíamos pagar. El piso bajo nuestros pies comenzó a vibrar violentamente mientras una sustancia oscura y viscosa brotaba de las uniones de la madera.
Un olor a azufre aún más denso que el primero inundó el espacio, rasgando nuestras gargantas y haciéndonos toser descontroladamente. La silueta de un hombre extremadamente alto, portando un sombrero negro, se dibujó de repente dentro de la humareda, extendiendo una mano hacia nosotros. El aire se congeló instantáneamente mientras la inmensa figura del hombre del sombrero negro emergía pesadamente de la densa humareda. Mi madre soltó un grito ahogado que se extinguió rápidamente al notar cómo la luz de las velas comenzaba a titilar violentamente. Un hedor insoportable a azufre y carne quemada inundó cada rincón de la alcoba, provocándonos una intensa náusea. El abuelo, quien apenas unos instantes antes parecía haber sanado por completo, comenzó a temblar descontroladamente sobre el colchón. Comprendí de inmediato que la milagrosa intervención de la mujer rescatista no era el final de la pesadilla, sino el detonante de algo mucho peor. La silueta oscura avanzó un paso cojeando levemente, arrastrando consigo el pesado olor a podredumbre que asfixiaba el ambiente. Intenté mover mis piernas para interponerme entre la aparición y mi familia, pero un peso invisible me mantuvo clavado al suelo. El abuelo abrió la boca intentando pronunciar un nombre, emitiendo únicamente un ronco silbido que helaba la sangre. En la pared opuesta, las sombras proyectadas por los muebles empezaron a deformarse autónomamente, cobrando vidas propias. Aquella entidad representaba la cobranza de una vieja deuda contraída en las profundidades del desierto muchas décadas atrás. El pacto místico que había mantenido la prosperidad de las tierras familiares exigía ahora su pago final tras haber sido roto. El brujo levantó lentamente ambos brazos, y un viento helado e imposible comenzó a soplar dentro de las 4 paredes cerradas. Los cuadros colgados en la sala contigua comenzaron a caer al suelo uno a uno, estallando en 1000 pedazos de vidrio. Una risa ronca e incorpórea pareció retumbar directamente dentro de nuestras cabezas, apagando el resto de los ruidos nocturnos. Mi hermana menor se tapó los oídos con fuerza, encogiéndose en un rincón mientras sollozaba desesperadamente. El brujo clavó su invisible mirada en el anciano moribundo, exigiendo el cumplimiento de la antigua promesa de sangre. De pronto, aparecieron profundos arañazos rojizos sobre la piel del abuelo, cruzando su pecho como si garras invisibles lo marcaran. El olor a azufre se volvió tan denso que mis ojos comenzaron a arder intensamente, nublándome por completo la vista. Vi cómo la figura fantasmal de la mujer rescatista intentaba materializarse nuevamente para defendernos, pero fue repelida por una ráfaga oscura. La protección que nos amparaba se había desvanecido por completo, dejándonos a merced de la entidad del desierto. La sombra del brujo creció tanto que su sombrero rozó las vigas del techo, cubriendo toda la habitación con su oscuridad. Mi madre tomó una botella de agua bendita del tocador y la lanzó con fuerza hacia el centro del espectro. El líquido se evaporó instantáneamente en un violento siseo antes siquiera de tocar la vestimenta de la aparición. Una voz cavernosa susurró en un dialecto antiguo e incomprensible, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. El abuelo comenzó a levitar unos centímetros sobre el colchón, con su cuerpo rígidamente arqueado en una postura antinatural. El pánico absoluto me obligó a retroceder hasta que mi espalda chocó contra la fría madera de la puerta principal. El brujo extendió sus dedos esqueléticos, tocando la frente del anciano con la punta de una uña negra y afilada. Un destello de luz purpúrea brotó del punto de contacto y el abuelo emitió un alarido de agonía pura. Toda la vitalidad que había recuperado milagrosamente comenzó a drenarse, tornándolo gris y demacrado en segundos. Las paredes comenzaron a sudar una sustancia viscosa y oscura que goteaba sin cesar hacia el suelo. Comprendimos que la ruptura de ese pacto místico significaba la destrucción total de nuestro linaje familiar. Mi madre sacó del cajón secreto un viejo amuleto de plata que el abuelo guardaba desde sus tiempos militares. Al mostrar el objeto, la entidad retrocedió bruscamente, emitiendo un gruñido furioso que sacudió la estructura. Ella comenzó a rezar en voz alta, utilizando cada gramo de fe que le quedaba para contener al demonio. El brujo comenzó a disolverse lentamente en un remolino de hollín y chispas flotantes,
pero sus ojos amarillos permanecieron fijos. La infestación de azufre cesó gradualmente, dejando la habitación sumida en un silencio sepulcral y un frío invernal. El abuelo cayó pesadamente sobre el colchón, respirando con extrema dificultad y con los ojos fijos en la nada. Aunque el brujo se había marchado temporalmente, sabíamos perfectamente que el precio de su pacto seguía vigente. En el piso, los restos carbonizados de la alfombra formaban un patrón que apuntaba directamente hacia el sótano de la casa. El ambiente se calmó, pero un presentimiento me indicó que la maldición se estaba trasladando hacia algo mucho más cercano. De repente, desde el interior del viejo armario de mi hermana, comenzó a escucharse el tintineo de unos cascabeles juguetones. Ella dio un brinco, mirando con horror cómo una diminuta mano de 3 dedos y piel azulada se asomaba por la rendija. Una risita infantil y maliciosa brotó de la oscuridad del mueble, mientras un pequeño sombrero azul caía rodando hacia nuestros pies. El pánico nos paralizó por completo mientras el pequeño sombrero azul continuaba meciéndose levemente sobre la fría madera del suelo. Mi madre soltó un grito ahogado y tomó a mi hermana menor en brazos, retrocediendo hacia la salida de la habitación. Desde el fondo del ropero vacío, unos ojos diminutos y brillantes como brasas encendidas nos observaban fijamente. Sin pensarlo 2 veces, mi padre cerró las puertas del mueble de un golpe seco y trancó el cerrojo con un trozo de metal. Esa misma noche decidimos que no podíamos pasar ni un minuto más en aquella casa maldita infectada por el azufre. Empacamos lo esencial en viejas cajas de cartón mientras el silencio de la madrugada se sentía denso y hostil. La pequeña Sofía no paraba de llorar, asegurando que el hombrecito del sombrero se había metido en uno de sus juguetes. Para evitar cualquier peligro, arrojamos todos los juguetes viejos al contenedor de basura antes de subir al auto. Condujimos durante horas hacia un nuevo pueblo, buscando dejar atrás las pesadillas de la antigua hacienda. Al llegar a la nueva vivienda, un modesto apartamento de paredes blancas, sentimos un alivio momentáneo en el pecho. Los primeros 3 días transcurrieron en una calma aparente que nos hizo creer que todo había terminado. Sin embargo, la 4ª noche comenzó con un sutil y constante golpeteo dentro de las paredes de la cocina. Mi padre se levantó alarmado, pensando que se trataba de roedores corriendo entre las tuberías internas. Pero el ruido no se movía como un animal, sino que seguía un patrón rítmico, casi como una burla constante. De pronto, Sofía caminó dormida hacia el pasillo y comenzó a hablar con el rincón más oscuro del techo. Mi madre corrió a despertarla, pero la niña abrió los ojos con una expresión de absoluta frialdad vacía. La niña susurró en voz baja que el duende del sombrero azul le había prometido que nunca la dejaría en paz. Al encender las luces, descubrimos con horror una hilera de huellas diminutas de lodo subiendo por la pared limpia. El lodo emanaba un sutil hedor a tierra de cementerio que de inmediato nos erizó la piel por completo. Mi padre, desesperado por la situación, comenzó a gritarle a la nada exigiéndole a la entidad que abandonara su hogar. Como respuesta, todos los platos guardados en las alacenas comenzaron a vibrar violentamente hasta quebrarse en pedazos. El estruendo de la vajilla rompiéndose desató el llanto descontrolado de toda la familia en medio de la oscuridad. Al amanecer, volvimos a empacar todo a toda prisa, abandonando el apartamento sin dar explicaciones al arrendador. Esta vez, decidimos mudarnos mucho más lejos, viajando a una casa de campo en una provincia remota del país. Pensamos que la distancia y la naturaleza disiparían el acoso constante de aquella criatura mística. La primera semana en el campo fue pacífica, rota únicamente por el cantar de las aves silvestres. Pero la obsesión del ser maldito no conocía límites geográficos ni barreras físicas observables. Una tarde, Sofía regresó del campo con trenzas perfectamente tejidas en su cabello que ella jamás se habría hecho. Al preguntarle quién se las había hecho, contestó temblando que su amigo del sombrero azul usaba espinas para peinarla. Mi madre comenzó a desatar las trenzas desesperadamente, encontrando espinas reales ocultas entre los mechones de pelo.
nos dimos cuenta con terror de que el duende no estaba atado a una casa, sino directamente a la línea de nuestra familia. Esa misma noche, el viento sopló con una fuerza inusual que hacía crujir las maderas de toda la cabaña. Las velas que encendimos se apagaron de golpe, dejándonos sumergidos en una densa oscuridad absoluta. Escuchamos unos pasos diminutos y rápidos corriendo en círculos alrededor de la cama donde nos escondíamos. Una voz chillona y distorsionada cantaba una melodía infantil, desde los rincones más oscuros de la habitación. Mi padre comenzó a rezar en voz alta, sosteniendo un crucifijo de madera vieja con sus manos temblorosas. La entidad respondió arrojando objetos pesados contra las paredes, demostrando una furia demoníaca incontrolable. Sofía comenzó a flotar levemente sobre el colchón, su cuerpo rígido, como si estuviera siendo sostenido por hilos invisibles. Mi madre la sujetó del torso con todas sus fuerzas, rompiendo el trance mientras la niña caía llorando exhausta. Sabíamos que no podíamos seguir huyendo eternamente de un demonio que viajaba oculto en nuestros propios miedos. Decidimos buscar la ayuda de un viejo curandero del pueblo vecino, desesperados por encontrar un ritual de liberación real. El curandero nos advirtió que para ahuyentar al duende debíamos atraparlo físicamente en un contenedor consagrado. Regresamos a la cabaña con la caja de hierro, sabiendo que debíamos usar a Sofía como carnada involuntaria para el ser. Colocamos el juguete favorito de mi hermana al lado de la caja de hierro abierta mientras caía la noche espesa. Nos escondimos en el armario contiguo, conteniendo la respiración, mientras el silencio envolvía toda la estructura. Cerca de la medianoche, una ráfaga de aire helado congeló las ventanas, anunciando la llegada del acosador diminuto. El crujido de la madera del suelo delató su avance lento hacia el centro exacto de la trampa colocada. Vimos una silueta pequeña, de no más de 50 centímetros, trepar con agilidad el borde metálico de la caja. Mi padre saltó del escondite y cerró la tapa pesada de hierro de un solo golpe, asegurando los candados bendecidos. Unos feroces golpes violentos comenzaron a sacudir la caja desde adentro, mientras la voz del duende chillaba que su hermano mayor venía en camino a buscarnos. Los violentos golpes dentro de aquella vieja caja de madera resonaban con una fuerza inhumana que amenazaba con romper los cerrojos. Mi familia y yo decidimos huir esa misma noche sin mirar atrás, abandonando para siempre las amenazas del duende hostil y su supuesta estirpe malévola. Los años pasaron velozmente y me convertí en una joven independiente fascinada por los motores, la grasa de los autos y las herramientas pesadas. Con mis pocos ahorros, decidí alquilar un enorme local comercial antiguo en las afueras de la ciudad para fundar mi propio taller mecánico. Al explorar el fondo oscuro del establecimiento, descubrí un gigantesco congelador industrial de acero inoxidable que los anteriores inquilinos habían dejado abandonado. Una densa capa de polvo cubría la superficie metálica, pero el ambiente alrededor de la máquina se sentía inexplicablemente gélido y pesado. Decidí ignorar la extraña vibración térmica y comencé a mudar mis pesadas herramientas, gatos hidráulicos y repuestos al nuevo local. La primera jornada de trabajo fue extenuante, extendiéndose hasta altas horas de la madrugada debido a un motor rebelde que debía reparar urgentemente. De repente, un sonido metálico y seco retumbó desde el fondo del pasillo, quebrando el silencio sepulcral de la noche. Caminé lentamente hacia el origen del ruido, arrastrando mis botas sobre el concreto frío mientras sostenía una linterna de alta potencia. La pesada compuerta de acero del congelador industrial se encontraba abierta de par en par, emanando una densa y blanquecina nube de vapor congelado. Mi respiración comenzó a condensarse inmediatamente en el aire, transformándose en pequeñas ráfagas de humo blanco debido al frío extremo que inundaba la habitación. Un profundo suspiro ronco y gutural resonó desde el interior oscuro de la máquina, congelándome la sangre por completo. Dos intensos puntos de luz blanca y amarillenta se encendieron súbitamente en la profunda negrura del electrodoméstico maldito. Una figura extremadamente delgada y alta comenzó a materializarse a partir del vapor congelado, revelando rasgos humanos completamente distorsionados. El espectro
Vestía un andrajoso delantal de carnicero manchado de fluidos oscuros que parecían haberse congelado con el paso de las décadas. Presionada por un terror primario, retrocedí trastabillando e intenté cerrar la pesada puerta del taller para aislarme de la aparición. Sin embargo, una ráfaga de viento helado barrió el lugar con violencia, trancando la cerradura y atrapándome dentro del sector posterior junto al fantasma. El espectro del congelador soltó un grito ensordecedor que hizo vibrar las láminas de metal del techo y astilló los pocos vidrios del corredor. Mis oídos zumbaron con dolor mientras el frío descendía drásticamente, entumeciéndome los dedos y dificultando cada uno de mis movimientos. Comprendí rápidamente que no podía huir y que mi única opción para sobrevivir esa violenta noche era confrontar directamente a la entidad. Agarré con fuerza una enorme barra de acero de torsión que yacía sobre una mesa de trabajo cercana, usándola como un arma improvisada. El fantasma se deslizó velozmente hacia mí, extendiendo sus manos huesudas cuyas uñas se habían convertido en afiladas estalactitas de hielo puro. Esquivé el primer zarpazo arrojándome a un costado del piso de concreto, sintiendo cómo el aire gélido rozaba peligrosamente mi rostro. La aparición golpeó la pared y dejó una marca profunda rodeada de escarcha ramificada que crujió ruidosamente al contacto con el ladrillo. Recuperando el equilibrio, balanceé la barra de acero con todas mis fuerzas directas hacia el torso incorpóreo de la criatura. El impacto produjo un sonido similar al de un cristal templado rompiéndose, haciendo retroceder al monstruo mientras fragmentos de hielo flotante saltaban por doquier. Un violento contragolpe de energía espectral me arrojó hacia atrás, golpeando mi espalda contra una estantería de repuestos automotrices. Varias piezas pesadas cayeron ruidosamente al suelo, pero ignoré el dolor punzante e intenté idear un plan definitivo para destruir el origen del mal. Divisé un soplete de acetileno industrial conectado a un tanque grande que afortunadamente se encontraba cargado de combustible justo a mi alcance. El fantasma se reagrupó rápidamente en el centro del pasillo, acumulando una densa ventisca local que comenzó a congelar el piso a pasos agigantados. Gateé con velocidad hacia las válvulas del soplete, abrí el paso del gas con mis manos temblorosas y encendí la boquilla usando un chispero mecánico. Una potente y rugiente llama de color azul brillante y centro blanco brotó con fuerza instantánea, proyectando un calor intenso que comenzó a derretir la escarcha cercana. El espectro retrocedió horrorizado ante la presencia del fuego puro, emitiendo un chillido lastimero que denotaba una debilidad absoluta ante el calor extremo. Avancé con paso firme sosteniendo el soplete al frente, obligando a la aparición a replegarse de vuelta hacia el interior de su nexo material. Con un empuje final cargado de toda mi adrenalina, proyecté el torrente de fuego directo al corazón abierto del congelador industrial. El fantasma del congelador se desvaneció por completo en una enorme y sofocante columna de vapor hirviente que inundó todo el techo del local. El insoportable frío ártico desapareció en un instante, devolviendo al ambiente la temperatura templada y segura de una noche común de verano. Agarré una pesada cadena de hierro macizo y la enrosqué docenas de veces alrededor del congelador inservible, asegurándolo con un candado de alta seguridad. Al amanecer, contemplé los primeros rayos del sol iluminar mi taller completamente en paz, sabiendo que las sombras del pasado finalmente habían sido destruidas.